Bienvenidos y bienvenidas a la siguiente grabación de la unidad referida al plan de investigación y su importancia para la elaboración de una tesis. En esta oportunidad vamos a detenernos en el alcance de la hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo es otro de los elementos mínimos del plan de investigación y es un elemento que debe redactarse justamente con posterioridad al problema de investigación. Como habíamos señalado al inicio del grupo de estas grabaciones, la tesis es el producto resultante de una labor de investigación académica con el cual se busca dar respuesta a un interrogante, siendo la hipótesis justamente aquella respuesta al problema de investigación inicialmente planteado. En ese sentido, también recuerden que la hipótesis de trabajo, al igual que el problema, deben estar dirigidas a formular un conocimiento original. Para su formulación, la hipótesis de trabajo debe reflejar que cada estudiante ha realizado previamente un trabajo de búsqueda de textos académicos sobre la materia de estudio. Es decir, estamos ante una hipótesis informada. La hipótesis informada significa que se realizará un ejercicio de argumentación para sustentar su respuesta en atención a fundamentos jurídicos y doctrinarios. ¿Y esto por qué? Porque no estamos simplemente ante una mera opinión, ni ante una respuesta que se alcanza a través de la revisión de normas, sino que estamos ante una respuesta a la cual se ha alcanzado luego de la revisión bibliográfica correspondiente. Asimismo, debemos tener en cuenta que no todas las ciencias penales son iguales, sino que tenemos que tener en cuenta en qué ciencia penal se enmarca nuestra investigación a efecto de revisar la bibliografía correspondiente y trazar una adecuada hipótesis. Ahora bien, veamos los errores más comunes en la formulación de la hipótesis de trabajo. Así, por ejemplo, un error común es que la hipótesis de trabajo se redacte en función únicamente a las opiniones que podamos tener cada uno de nosotros, sin haber realizado ninguna revisión bibliográfica. En segundo lugar, que se refleje que la hipótesis de trabajo ha sido parte de una revisión parcial o insuficiente de la bibliografía. O, en tercer lugar, que la respuesta brindada a nuestra pregunta de investigación se base únicamente en una revisión normativa y no en una revisión bibliográfica, sobre todo para aquellos casos que implican algún aporte en la dogmática penal. Recuerden, sus asesores son personas expertas en la materia que han elegido para elaborar su tesis. Por lo tanto, estas personas, sus asesores, deben darles los conocimientos básicos o las referencias básicas para que ustedes puedan aproximarse a la bibliografía que necesitan para la correcta elaboración de su hipótesis de trabajo. Veamos algunos ejemplos desde la dogmática penal. Así, por ejemplo, para la estructura de su hipótesis, esto es, para el contenido de la redacción de su respuesta a la pregunta de investigación, ésta deberá seguir el alcance de la ciencia penal en la que se enmarca su investigación. Nosotros habíamos dejado una pregunta como parte de un ejercicio previo sobre la formulación de una pregunta de investigación, y es la siguiente. El delito de autoaborto previsto en el artículo 114 del Código Penal vulnera el derecho de autodeterminación de la gestante conforme al desarrollo otorgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por lo tanto, debe ser considerado como un tipo penal inconstitucional. Esa era nuestra pregunta. Ahora, ¿cómo debería yo estructurar la respuesta a esta pregunta? En primer lugar, debo describir cuál es la regulación del delito de autoaborto en el Perú. Bien, esto es importante porque tenemos que explicarle a nuestro lector de qué trata este tipo penal. En segundo lugar, debemos describir en qué consiste el derecho de autodeterminación de la gestante conforme al desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de qué manera esto entraría en contradicción con la regulación del delito de autoaborto vigente. ¿Y esto por qué? Porque así lo hemos enunciado en nuestra pregunta. Y en tercer lugar, describir en qué consiste la inconstitucionalidad de una norma penal, en qué supuestos puede darse, qué supuestos materiales deben verificarse
y cómo se presenta en el delito de autoaborto. Todos estos contenidos deben estar desarrollados como parte de nuestra hipótesis, pues sin ahondar en ninguno de ellos no podremos tener una hipótesis suficientemente informada y sólida para sustentar nuestra investigación. Asimismo, tomen en cuenta que la revisión bibliográfica debe darse con suficiente seriedad y detenimiento. No es únicamente revisar la norma, no es únicamente revisar de forma insuficiente la bibliografía, sino que tenemos que realizar una revisión adecuada de la bibliografía para trazar una correcta hipótesis de trabajo. Vayamos con otro ejemplo desde la criminología. Y aquí teníamos una pregunta que nos servía de ejemplo para explicar en qué consistía un problema de investigación. La pregunta que teníamos era la siguiente. ¿El trabajo realizado en los talleres de confección de ropa como parte del tratamiento penitenciario recibido en el penal de Lurigancho ha contribuido en la resocialización de los internos condenados por robo agravado entre los años 2000 a 2005? Entonces, ¿cómo debería yo estructurar mi hipótesis de trabajo? En primer lugar, tendría yo que resumir todos los estudios sobre resocialización en las prisiones peruanas realizados a partir de los talleres de confección de ropa. Pueden incluirse estudios jurídicos, sociológicos, psicológicos, antropológicos o los que existieran. ¿Y esto por qué? Porque recuerden, cada ciencia penal reporta una resolución diferente, un contenido diferente y una estructura diferente de investigación. Por lo tanto, si estamos ante una investigación de corte criminológico, la respuesta también deberá seguir el estudio criminológico de otras investigaciones similares. En ese sentido, y dado que la criminología es una ciencia un poco más joven, no tan estricta como la dogmática penal, podemos valernos no solamente de estudios jurídicos, sino también sociológicos, psicológicos, antropológicos. ¿Qué más debe tener nuestra hipótesis de trabajo para que esté lo suficientemente informada? Que en caso no se haya realizado ningún estudio sobre nuestro planteamiento, por ejemplo, puede que tengamos un planteamiento novedoso. Entonces debemos indicar ello, pero esta indicación debe ser correcta, es decir, debe señalar, en el Perú existen estudios similares sobre la materia, hacer la referencia correspondiente y luego añadir, no obstante, en el punto concreto de investigación no contamos con mayor información al respecto. Esta falta de información, esta falta de estudios previa, también debe señalarse de forma expresa. Finalmente, dentro de la hipótesis de trabajo de esta disciplina, también debe contenerse aquellos estudios similares que se hayan hecho sobre el tema de investigación en otros países, a efectos de seguir la misma o similar metodología de estudio. ¿Y por qué? Porque la criminología es una disciplina que se basa en la posibilidad de replicar técnicas de investigación de otras realidades y por lo tanto, por ejemplo, si es que en Chile se ha hecho un estudio similar, puedo valerme de la misma metodología para aproximarme de esta manera a la realidad peruana. Así que también debería tener ese barrido de información. Sigamos con otro ejemplo desde la política criminal, bajo la misma forma. La pregunta que habíamos lanzado en una grabación anterior era la siguiente. ¿En qué medida los esfuerzos realizados por informar a la ciudadanía sobre el alcance del lavado de activos en Perú contribuyen a prevenir su comisión en el marco de los objetivos trazados por la Política Nacional contra el Lavado de Activos para los años 2016 a 2021? Y aquí, por ejemplo, la estructura que debe seguir nuestra hipótesis es la siguiente. Resumir los extremos de la política nacional contra el lavado de activos de Perú para los años 2016 a 2021 en el ámbito de la prevención. Señalar a los actores encargados de poner en práctica las tareas de prevención del lavado de activos en Perú. Identificar los extremos de aquellas medidas destinadas a informar a la ciudadanía sobre la comisión de este delito. ¿Qué más deberíamos realizar? Resumir los avances logrados respecto a la información de la ciudadanía como tarea preventiva del lavado de activos y finalmente los resultados que se piensa conseguir
tras la medición de las actuaciones dedicadas a informar a la ciudadanía sobre este ilícito y de qué manera contribuirán a la prevención del delito. Bien, entonces la estructura también es diferente, porque aquí estamos trabajando sobre la base de un documento. Entonces, este documento de acción política, ya tiene mediciones a nivel nacional. Entonces deberíamos recogerlas, mostrarlas, evidenciar qué instrumentos se están utilizando para ello y también señalar de qué forma vamos a medir su eficiencia. Entonces estamos ante una lógica completamente diferente en función al desarrollo de las otras ciencias penales. ¿Qué es importante de resaltar ya para terminar esta grabación destinada a la hipótesis de trabajo? Es importante resaltar que, como se han dado cuenta, el problema de investigación y la hipótesis de trabajo se redactan de forma conjunta. Su formulación va de la mano. Por lo tanto, la modificación del problema de investigación llevará necesariamente a una modificación de la hipótesis de trabajo. Lo mismo respecto al ajuste de alguno de estos dos elementos mínimos del plan de investigación. Así que tengan en cuenta ello. No podemos modificar el contenido de uno sin antes modificar el contenido del otro. Son dos elementos que deben formularse siempre como un reflejo, de forma conjunta. Asimismo, les pido que tengan muy presente cuáles son las capacidades que se requieren para la elaboración de nuestras investigaciones. Por ejemplo, con estas dos grabaciones iniciales, ustedes pueden darse cuenta que si desean realizar un aporte en materia de dogmática penal o en materia de criminología o en materia de política criminal, necesitan cualidades y capacidades diferentes. Por lo tanto, es muy importante que puedan identificar si cuentan con las capacidades suficientes para realizar estudios, por ejemplo, de corte criminológico o de corte político-criminal, toda vez que muchas veces en la carrera de Derecho no nos forman exclusivamente para realizar esta clase de estudios. Si a pesar de ello desean hacerlo, sus asesores cuentan con la capacidad suficiente para poder orientarlos y orientarlas. No obstante, no pierdan de vista que a veces es mejor identificar las cualidades que cada uno de ustedes pueda tener para poder cumplir con los objetivos que señala la maestría, esto es, acabar la tesis dentro de los 2 años señalados por el plan de estudios. Muchas gracias y luego continuamos con otros elementos mínimos del plan de investigación.